Hay algo, una fuerza que acompaña a cada emprendedor, a cada líder, a cada persona que se atreve a soñar en grande. Y no es la ambición, tampoco es el capital. Es algo mucho más primario, más humano. Hoy vamos a hablar de ese socio secreto, ese que a veces es un ancla y otras veces un cohete, el miedo. Y es que, piénsenlo, nadie, pero nadie es inmune. Ni quien recién empieza, ni quien dirige un imperio. El miedo, es el gran ecualizador. La verdadera pregunta es, ¿qué pasa cuando aprendemos a negociar con él? Bueno, vamos a meternos de lleno en eso. A ver, todo arranca justo aquí. En ese momento, ese instante en que la seguridad de un cheque quincenal se topa de frente con el abismo de una idea propia. Es la primera prueba y quizá la más dura de todas. Miren esa pregunta en pantalla. ¿Y si todo el mundo tiene razón y yo no? Esa es la pregunta que le daba vueltas en la cabeza a Carlos Osorio cuando dejó el mundo corporativo para lanzarse con su propia empresa de tecnología. Es esa duda, ¿saben?, que carcome por dentro cuando se deja lo seguro por una visión que en ese momento solo existe en la propia cabeza. Pero ojo, para Carlos no fue un salto al vacío así nomás, a ciegas. Este número, 6 meses, esa era su red de seguridad, su estrategia para manejar el miedo. Él lo llamó su rango de error. Tenía 6 meses de ahorros para equivocarse, para darle aire a su sueño antes de tener que, volver a la vida de antes. O sea, el miedo estaba ahí, claro que sí, pero estaba calculado. Ok, ahora pasemos a otro tipo de miedo, uno que tiene como más capas, que va más allá de lo profesional y se clava en la identidad. Es el miedo de quien deja su casa, su gente, todo, para empezar de cero en una tierra nueva. Y esto que vemos aquí lo resume perfecto. Por un lado está la promesa, ¿no? Oportunidad, crecimiento, el sueño. Pero por otro está la realidad, la que se encontraron personas como Carlos Alegría y Laura Calderón. Y esa realidad al principio puede ser súper frustrante. Laura lo dijo clarísimo, era un miedo a lo desconocido, miedo a no hacerlo bien. Es esa lucha constante por demostrar que irse de casa al final valió la pena. Y aquí tocamos la fibra más sensible. Porque más allá de si el negocio funciona o no, está este miedo, el más personal, el más profundo. Escuchen las palabras de Laura Calderón al recordar la muerte de su papá. Capturan un dolor que miles de personas viven en silencio. Esa impotencia de estar a miles de kilómetros cuando la vida golpea donde más duele. Era mi peor miedo. Y yo me acostaba y yo toda la noche decía, Dios mío, que no vaya a pasar nada mientras yo no pueda volver a Colombia, que no se vaya a morir mi papá ni mi mamá. O sea, y literal decía esas dos cosas. Una de las oraciones pide muchas cosas y cosas se le van concediendo, entonces ya uno deja de pedir esas cosas, ¿verdad? Pero lo que no me faltaba a mí en la oración era eso. Entonces yo tenía ese sentimiento de esa injusticia con la vida, de esa rabia, ¿me entiendes? O sea, pero dije, pues ya, o sea, ya no puedo ser la víctima, o sea, pasa y pasó, o sea, y además había hablado, esa había sido una conversación que habíamos tenido en familia. Ya habíamos hablado de que si pasaba algo, que iba a pasar. Y mi papá me lo dijo claramente y me dijo, si pasa algo, si tú tienes que regresar por una circunstancia que me muera yo, se muere tu mamá, y tú sientes que estás construyendo y no tienes nada que hacer acá. O sea, el tema es que tú no vas. Lo que compartimos nosotros, lo que vivimos fue en vida. Y suena muy crudo, pero yo iba a ir a despedir un cadáver, el cuerpo, porque el alma de mi papá, la esencia de mi papá estaba conmigo. Bien, ahora vamos a cambiar de escenario. Dejamos atrás los miedos que de alguna forma se pueden planificar y entramos a esos momentos en que la vida simplemente se detiene. El instante en que una llamada de teléfono lo cambia todo, para siempre. La historia de Gaby Camargo es ¡guau! Es una lección brutal de cómo el miedo puede escalar en minutos. Miren la línea de tiempo. Primero la llamada, tu esposo sufrió una emboscada. Después la conmoción, la negación, solo díganme que está bien. Luego la incertidumbre que destroza. Pregunto, ¿él está vivo? Y me dicen, no sabemos. Y finalmente, el golpe final. La noticia de que su esposo, Rómulo, un miembro de las Fuerzas Especiales, estaba paralizado. Aquí el miedo ya no es una idea, es una avalancha que cae encima.
Uno podría pensar que, bueno, ya que se llega al éxito, el miedo se va, ¿no? Que ya está. Pero la realidad es que no. El miedo no desaparece, solo cambia de forma. Se vuelve más sutil, sí, pero igual de potente. Despido. Para Pilar Ortiz, presentadora de Univisión por 11 años, el miedo llegó con esa palabra, así, de golpe. Imaginen, después de una década construyendo una carrera, de ser una cara familiar para miles, todo se acaba en una reunión de recursos humanos. Es el miedo a la irrelevancia, a perder esa identidad que da el trabajo. Un miedo que puede encontrar a cualquiera incluso cuando está en la cima. Pero, y aquí viene lo increíble, la historia no termina ahí, porque Pilar no se quedó atrapada en ese momento. Lo que hizo fue transformar ese miedo, el del despido, en gasolina para un nuevo comienzo. Ese empujón, como ella lo llama, la obligó a descubrir una Pilar que no conocía, a encontrar talentos que ni sabía que tenía. Como hemos visto, el miedo tiene como dos caras, ¿no? Por un lado está el miedo empresarial, la decisión terrible de Gonzalo Pacanins, o bajo el 15% de la nómina o corto el salario, o la duda de Steven Pérez sobre si podía triunfar en un país nuevo. Y por otro está el miedo personal, el que llega a las entrañas, el shock de Gaby Camargo o la inseguridad de Laura Calderón al empezar de nuevo. La clave es que todos estos líderes navegan las dos corrientes todo el tiempo. Ok, entonces, si ya establecimos que el miedo es inevitable, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos con él? Porque las historias que vimos no son de gente sin miedo, para nada, son de gente que aprendió a usarlo a su favor. Así que veamos cómo se construye esa armadura. Y esto es oro puro. Una joya de Pilar Ortiz. Fíjense en el cambio. La pregunta incorrecta, ¿cómo lo voy a lograr? Esa pregunta nos lleva a pensar en los obstáculos, en lo que nos falta, nos mete en una espiral. Pero, la pregunta correcta, ¿quién necesito ser para lograrlo? Esa nos enfoca en nuestro crecimiento, en las habilidades que tenemos que desarrollar. Es un cambio de perspectiva que, bueno, cambia el juego por completo. Entonces, hemos recorrido todos estos rostros del miedo, ¿verdad? El miedo al fracaso del que emprende, la incertidumbre del inmigrante, la pérdida de un trabajo, la soledad, la crisis que paraliza y el duelo que nos rompe. Son experiencias universales, y solo el hecho de poder ponerles nombre, de reconocerlas, ya es el primer paso para poder hacerles frente. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que queda flotando en el aire. Después de escuchar todo esto, ¿el miedo es de verdad un obstáculo o es más bien una herramienta? Quizás, solo quizás, es la brújula que nos apunta justo hacia donde tenemos que crecer. Porque, al final del día, el verdadero valor de estas historias no es solo escucharlas y decir qué interesante, es usarlas. Cada testimonio es una estrategia, cada lección es una pieza de esa armadura que se necesita para navegar el camino de cada quien. Miren, la única forma de tener el arsenal completo, de entender de verdad cómo estas mentes brillantes le dieron la vuelta al miedo para convertirlo en su mejor aliado, es sumergirse en las conversaciones completas. Para quien de verdad quiera forjar su propia armadura, el siguiente paso está claro. Suscríbanse y denle like a Top Latin Minds. No se van a arrepentir.